En este video les presentaré el libro Si me permiten hablar, Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, escrito por la brasileña Moema Vieser, el cual profundiza los problemas políticos y sociales que vivieron los mineros y sus familias durante la década de los 60 y 70 con las dictaduras de Víctor Paz Estenssoro y René Barrientos. Bolivia podría jactarse de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. Ya lo escribía Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. Bolivia, un país lleno de riquezas naturales y minerales y con una fuerte raíz indígena, padeció dictaduras que resuenan en la memoria de la gente. La represión que ejercía el gobierno en contra de los mineros y el movimiento obrero, las condiciones de vida y de trabajo eran inhumanas, además de la violación a los derechos humanos. Estas dictaduras estaban al servicio de los capitalistas extranjeros, quienes se aprovechaban de toda la riqueza que tenía Bolivia. Antes de iniciar con el análisis de esta obra, es indispensable conocer la voz que se presenta durante toda la narrativa, la de Domitila Barrios de Chungara. Ella nació el 7 de mayo de 1937, en Pulacayo, zona minera de Potosí, Bolivia, y falleció el 13 de marzo de 2012 en Cochabamba. Participó desde 1963 en el movimiento sindical minero a través del Comité de Amas de Casa de Siglo XX. En 1975, Domitila asistió como representante de Siglo XX a la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizada por las Naciones Unidas en México. Ahí la líder minera afirmó que la lucha de la mujer no podía ser contra el hombre, sino contra el sistema de dominación económica, política y cultural de los pueblos. Para ella, el cambio debía darse mediante la igualdad de derechos de hombres y mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo, para emprender una lucha en pareja contra la opresión y la dominación del capitalismo. Moema Vieser nació en 1938. Es escritora, socióloga, educadora e investigadora social brasileña. Feminista ambientalista, conocida internacionalmente por sus contribuciones a la educación popular, relaciones de género y medio ambiente. Su encuentro con Domitila en México, en 1975, redireccionó su forma de participación social, y la labor conjunta que realizaron para escribir Si me permiten hablar, la llevaría a la reflexión feminista, particularmente al análisis de las relaciones sociales de género. Ahora bien, el libro Si me permiten hablar, Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, nos narra en primera persona los acontecimientos, experiencias y memorias que vivió Domitila como líder minera, no sin antes hablarnos de su infancia, de su relación con su padre y sus hermanas, de su educación y de cómo todo esto fue una gran influencia en su visión con el mundo que le rodeaba, su contexto, las problemáticas y necesidades que veía de su comunidad. Esta experiencia, estas memorias históricas, sociales y políticas nos llevan a comprender una realidad dolorosa que vivieron muchas familias bolivianas y obreras. Es por ello que la voz de Domitila, como lo podemos notar en el relato de este libro, no solo es la de ella, sino de las voces de toda una comunidad cansada de las injusticias, las deficientes condiciones de trabajo, la explotación y la violencia que sufrían diariamente. La obra se encuentra categorizada dentro de la literatura testimonial, ya que tiene una función política y social, como lo podemos notar en la constante urgencia y necesidad que tenía Domitila de denunciar la explotación y organizar una lucha obrera en una dictadura que ignoraba los intereses de la población. Como bien lo escribe la maestra Carla Rodríguez en su artículo De la memoria al discurso, una aproximación a Si me permiten hablar, la voz testimonial inserta en el discurso realidades y verdades ignoradas o silenciadas por el recuerdo oficial. En este sentido, desde diferentes lugares de la memoria, el testimonio entabla un diálogo con la historia y las colectividades y procura, desde allí, reconciliarse con el pasado, aniquilar el miedo y acabar con el olvido al invitar a recordar y a exorcizar fantasmas. Siguiendo con lo anterior, podemos notar que el testimonio del subalterno o del otro, en este caso el de Domitila, adquiere una relevancia y un mayor interés social y político que se muestra a través de la literatura. En momentos históricos y sociales se deja de lado a una literatura ficcional y se pasa a una literatura testimonial como una vía para la denuncia de clases, de género, de razas y de identidades. Durante toda la lectura podemos adentrarnos a la historia y a la memoria de Bolivia,
Primeramente, podemos leer algunas palabras de Moema Vieser acerca de su encuentro con Domitila. Seguidamente se muestra al lector la aprobación de Domitila de todo lo escrito en el libro. Dicho lo anterior, inicia el testimonio de Domitila, donde en primer lugar nos habla de su pueblo, de la mina, de cómo trabaja el minero, de la mujer minera y la organización obrera. En un segundo capítulo ya nos habla de su vida en Pulacayo y después en siglo XX, lugar que, como mencionó ella, la vio nacer y le enseñó a luchar. Cito: «Por la sabiduría de este pueblo pude ver lo claro de todas las injusticias, y esto encendió en mi ser una hoguera que solamente la muerte apagará». La narrativa sigue con su integración al Comité de Amas de Casa, la toma de poder del general Barrientos y toda la represión que se desató. Domitila nos cuenta el testimonio de todo lo que vivió el pueblo minero, la conciencia política que había adquirido en la cárcel, los golpes por parte de los militares, las muertes con las masacres de septiembre y la de San Juan. Por otra parte, un aspecto que no se debe dejar pasar en este libro es el papel de la mujer en la lucha contra la opresión no solo política, sino también de género. Como lo menciona la doctora Rocío Zavala en su artículo Si me permiten hablar, la subjetivación plural en el relato testimonial de Domitila Chungara, el libro, cito, es una crítica permanente de tal silencio femenino por parte de quien, desde su lugar subalterno y explotado, no deja de alzar su voz y, por ende, de cuestionar y de desestabilizar tal esencialismo y particularmente mediante el relato de la estupefacción de sus opositores. Por último, este testimonio nos da una reflexión que está enfocada a una conciencia social y política, de clase y de género. La voz del otro, en este caso la de Domitila, fue escrita y publicada para que las generaciones futuras y presentes no olviden su historia, su pasado y su identidad. Cito: «Yo me siento orgullosa de llevar sangre india en mi corazón, y también me siento orgullosa de ser esposa de un trabajador minero. ¿Cómo no quisiera yo que toda la gente del pueblo se sienta orgullosa de lo que es y de lo que tiene, de su cultura, su lengua, su música, su forma de ser, y no acepte de andar extranjerizándose y solamente tratando de imitar a otra gente que, finalmente, poco de bueno ha dado a nuestra sociedad?»